Gracias, Padre amado, por darme la oportunidad de estar en tu casa una vez más, un miércoles de adoración. Gracias por nuestros hermanos que vinieron y asistieron a tu casa y los que no por razón de salud o cualquier otro, bendícelos también. Padre, que sea tu espíritu el que ponga esta palabra en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre algo que yo he titulado Cuidado con los votos que realizas a Dios. Más que nada con las promesas que tú le haces a Dios. Y también veremos una historia de sacrificio, valentía y que al final termina en una tragedia. Estamos hablando de un personaje que todos creo que aquí conocen. Conocen la historia de Jefté. ¿No? Bueno, vamos a revisarla. Esa historia está en Jueces, capítulo 11. No lo vamos a leer todo porque está un poquito extenso y el tiempo es corto, pero vamos a revisar ciertos versículos que considero importantes para lo que queremos explicar el día de hoy. ¿Lo tenemos? Listo. Jefté. Primero que nada, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Jueces 11, versículo 1 dice: Jefté Gaaladita era esforzado y valeroso. Era hija de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galac. Recuerden que los hijos de Israel se asentaron en la tierra de Galaad, que es donde estaban alojados algunos de las tribus. Y dice que, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Lo que quiere decir que Jefté era como el hijo fuera del matrimonio que uno tiene fuera siempre haciendo travesuras. Pero bueno, y bueno, Jefté huyó de sus hermanos hacia la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Tiene bastante similitud con la historia de David, cuando huyó y se metió en la cueva y tenía 400 valientes con él después. Algo parecido. A esta misma persona que los hermanos habían echado de Galaad, después de un tiempo, cuando los amonitas decidieron ir a la guerra a los hijos de Israel, a los hijos de Galaad, ellos fueron y lo buscaron a Tob para que viniera y guerreara en contra de los amonitas. Y hay un versículo aquí interesante en donde dice que es el versículo 7, que cuando esto pasó, cuando los ancianos vinieron a buscarlo, dice que Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y vamos a hacer un alto aquí. ¿Cuántos de nosotros, cuando se encuentran en circunstancias que de repente no les son gratas, o están aquí usando la misma palabra y parafraseando aflicción, no recurrimos siempre a personas
o de repente a cosas en vez de buscar refugio en Dios, en vez de pedirle a Dios, orar, porque esas situaciones, si es su voluntad, pasen de nuestra copa, por decirlo así, o sea eliminada de nuestras vidas. ¿Cuántos de repente se han quedado sin trabajo y en vez de buscar oración, en vez de pedirle a Dios por un milagro, simplemente nos colocamos en el internet y a tratar de solucionar las cosas por nuestra fuerza? Digo, sí, uno tiene que buscar el trabajo, ¿no? Pero siempre tiene que poner las cosas delante de Dios. Yo creo que aquí una de nuestras hermanas aquí en la iglesia predicó sobre eso hace unas semanas atrás, esto de que todo tiene que estar siempre delante de Dios. Y bueno, los ancianos de Galaad respondieron a Jefté que por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas el caudillo de todos los que moramos en Galaad. Pusieron delante de Dios sus palabras de que ellos lo iban a colocar caudillo, o sea, juez en ese entonces. Recuerden de que estábamos en una época en donde las tribus de Israel hacían como les parecía, no había ley, estaban alejados de Dios en su mayoría y sí, simplemente estaban buscando protección. Y los versículos siguientes hasta el 30, que es lo que nos interesa a nosotros, prácticamente es una negociación que entró Jefté con los amonitas para evitar la guerra, pero al final ellos querían de vuelta a sus territorios, así que ellos iban a buscar de una u otra manera recuperar esos territorios. Y bueno, aquí viene la parte interesante. Y Jefté, eso se encuentra aquí en el capítulo 11, versículo 30, en donde dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Creo que aquí él está transgrediendo la ley. Me parece algo que es insensato y muy impulsivo, imprudente, diríamos. Algo de momento que pudiera catalogarse como emocional, porque dada la circunstancia de que él se iba a la guerra y de repente no se sentía con esa seguridad, pidió a Dios, pero a cambio ofreció un sacrificio. Estuve investigando y de repente pudieras pensar de que en ese tiempo lo que estaba siempre por delante de la casa eran los establos en donde salían los corderos, estaban las vacas y todos los hermanos. Me imagino que él pensó en que eso sería lo primero que pudiera sacrificar, un cordero o algo parecido. Creo que nunca se pensó o nunca imaginó lo que pudiera, o la consecuencia que tuviera su voto para las demás personas que se encontraban en la casa de él. Vamos a adelantarnos un poquito más. Obviamente Dios le entregó a los amonitas. Él retornó victorioso. Y entonces en el versículo 34 dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo
ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y ahora no podré retractarme. Qué fuerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho promesas? No vamos a decir promesas a Dios, a nosotros mismos, por ejemplo, a nuestros hijos. Si me traes un bonito boletín, me pides lo que tú quieras. Y si pasa de que el niño trae un boletín 5 de arriba abajo, mami, tienes que cumplir tu promesa. Está bien. Un niño de repente en su humildad puede decir: llama al McDonald's, llama al cine. Bueno, aunque ya el cine ya no es tan barato. Pero, y si le dice: yo quiero ir a Disney World, ¿qué hacemos? Algo así más o menos fue lo que le pasó a Jefté cuando hizo esa promesa. Sabiendo de que Dios conoce el final desde el principio, a mí me parece que Jefté quiso, tal vez por ignorancia, tal vez por arrogancia, subrogar algo que es característico de Dios, de saber algo siempre a futuro, más allá, sin pensar en la consecuencia. Y esta consecuencia era de que tenía que entregarle la vida de su única niña. Miremos lo que dice en el versículo 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Yo creo que no había nada espiritual cuando de repente Jefté hizo la promesa, pero sí en la valentía de la hija al responder: si lo prometiste a Jehová, debes cumplirlo. A pesar de que sabía de que era todavía doncella, como dicen más adelante, no dice qué edad tenía tampoco dice su nombre, solo lo llama la hija de Jefté. Pero ella con valentía aceptó lo que el papá había prometido. Solo le pidió que le diera tiempo para poder vamos a leerlo. En el 37 dice: y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Porque es el sufrimiento de saber que, bueno, tendrás que ponerle fin a tus días sin tú siquiera haberlo buscado, porque otro lo prometió. Tú estás dispuesto a sacrificar y dar tu vida por cumplir la palabra que se dio a Jehová. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que nosotros hacemos votos o tenemos promesas. No podemos hacerlos a la ligera. Todo tiene que ser pensado, tiene que ser reflexionado y en oración. ¿Por qué? Porque puede traer consecuencias. Consecuencias que de repente nosotros no las vemos en el momento, pero que pueden afectar no solo nuestras vidas, sino las vidas de las personas que nos rodean. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones a la ligera y después estamos y que ya la vida, pero ¿por qué hice eso? ¿O por qué dije esto?
hubiera actuado de otra manera, hubiera dicho de otra manera. Puede pasar aquí en la iglesia, puede pasar afuera. Pero para evitar fallar siempre tenemos que estar conscientes de que tenemos un Dios misericordioso que todo lo perdona y que está siempre dispuesto a perdonar sin que nosotros tengamos que estarle prometiendo de repente cosas que no lo honran, no lo dignifican, no lo enaltecen. Como por ejemplo hacen muchos que conozco de otras iglesias que pagan mandas por favores recibidos de su creencia. Y esto me recuerda también que hubo otra persona que estuvo dispuesto también a sacrificar a su hijo, Abraham. ¿Sabe? Que me puse a pensar, me puse a analizar, y la diferencia de Abraham es que Dios lo puso a prueba y le pidió ese sacrificio. Más, ahí es donde se ve el poder divino y misericordioso de Dios. Cuando ya estaban dispuestos Abraham a hacer el sacrificio, le dijo: detente. Se le apareció el ángel y le dijo: detente. Acá con Jefté fue algo que él prometió, tal vez insensatamente, tratando de buscar el favor de Dios. Debemos reflexionar acerca del sacrificio, la promesa, nuestra fe. Y las consecuencias de nuestras decisiones. Valorar los límites de la devoción y el precio de la obediencia por los votos hechos. Recordar siempre, reflexionar antes de hacer promesas. Siempre consultar, esperar dirección, sobre todo esperar aprobación, y así estaremos seguros de que no vamos a fallar, ya que esto viene ya, como quien dice, bendecido por nuestro Señor, ya que todo, como le estoy diciendo, estará en sus manos, y estamos seguros de que con su aprobación y con la profundidad de nuestro compromiso con nuestras creencias, todo saldrá como Dios quiere y así sea su voluntad. Debemos cuidarnos mucho del orgullo, la arrogancia, la altivez de pretender conocer cosas que solo al final conoce Dios. Yo los dejo con un mensaje, pero antes quiero que vayamos al Salmo 112. Que en su versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Me gusta más cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Y de eso se trata. El sacrificio debe ser nuestra obediencia innata a nuestro Señor. Como dice una canción que nosotros cantamos en estos días: el holocausto soy yo. Y yo debo reflejar ese espíritu de Dios, esos dones del Espíritu, reflejarlos en mis acciones, reflejarlo en mi manera de hablar, en mi manera de actuar. No solo aquí en la iglesia, sino fuera de ella, que es más importante, y es donde realmente debemos hacer la diferencia.
Debemos pedir siempre tener la sabiduría y el discernimiento necesario para procurar promesas que honren a nuestro Señor. Tener la fortaleza para cumplirlas de manera que éstas se manifiesten con los dones del Espíritu Santo reflejadas en nuestra vida. Y así nuestras acciones queden revestidas de integridad y valentía, pero siempre guiadas por nuestro Señor. Hay que estar claro en lo que implica el sacrificio, más bien en su significado, que como lo dije anteriormente, debe ser tener la total confianza y dependencia de nuestro Señor. Que sea siempre su voluntad la que nos guíe y que no importa las circunstancias por las que estemos pasando, siempre tengamos claros que su voluntad es perfecta y agradable y que su camino siempre es el mejor, incluso cuando tengamos que pasar por el desierto. Reflexionemos que siempre es fiel y que siempre las decisiones basadas o tomadas en sus promesas serán victoriosas. Que nuestra fe nunca se agote y que se mantenga siempre firme en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y espero que el mensaje haya sido de su agrado.